Amigos de Pulso Parlamentario, un gusto estar con ustedes. Los saluda Álvaro Maguiña en esta ocasión. Reemplazo a Ricardo Vázquez Kunze, quien se encuentra un tanto delicado de salud. Le deseamos pronta mejoría. Y les tengo que presentar a nuestro próximo invitado, el expresidente del Congreso y ex canciller de la República, Luis González Posada. Con él vamos a abordar distintos temas de coyuntura, tanto a nivel nacional como también algunos temas de su especialidad, que son las relaciones exteriores, concretamente en los casos con el muro del Ecuador y la situación crítica que se vive en Venezuela. Con él regresamos luego de la siguiente y breve pausa. Muy bien, amigos de Pulso Parlamentario, tenemos el gusto de presentar a nuestro invitado, el doctor Luis González Posada, expresidente del Congreso y también ha sido canciller de la República. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto Muchas volver a estar con usted. Acá estamos. Uno, incertidumbre, la palabra utilizada por el ministro Torne, puede significar decirle al Congreso, si pasa lo peor, parafraseando a PPK, ¿sería culpa de ustedes? Yo le diría lo siguiente, ¿no? Es una innecesaria actitud para buscar confrontación, porque si el ministro de Economía dice, como ha dicho, de que depende del respaldo del Congreso su permanencia en el cargo y el Congreso le ha dado muchas señales que no lo va a respaldar y si no renuncia tendrá que ser censurado, entonces yo considero que es absolutamente innecesario esperar que lo censuren, que se organice una confrontación en el Parlamento porque lo van a censurar, porque la mayoría parlamentaria así lo ha decidido. Entonces, lo inteligente en política es concertar. Y concertar, ¿sabe qué significa también? Renunciar, evitar una confrontación y calmar las aguas. Ese es un asunto que tendrá que resolverlo el gobierno. ¿O esperan acaso de que se produzca la batahola en el Congreso, el enfrentamiento, la censura, que lo único que hace es agravar la situación en el país, de que por sí está muy mala desde el punto de vista económico? Tenemos retroceso y desempleo y obras paralizadas y escándalos mediáticos con Odebrecht, con Madre Mía, con asesinatos, con las agendas. Entonces yo creo que un paso inteligente y concertador del gobierno que se recibiría muy bien, estoy seguro, por el país y también por la oposición, es que el ministro diga, bueno, efectivamente, no tengo respaldo del Congreso, alivio el camino al presidente, presento mi renuncia y se acabó, caso cerrado. ¿Pero cree usted que esta incertidumbre puede traducirse ya desde antes? Es decir, con estos indicadores que han reducido al 0,17%, una cifra de retroceso de no se veía desde hace 8 años. Bueno, pues el país se está paralizando. Pues primero no se ha tomado ninguna decisión importante en relación a las mineras, ¿no? Que eran el eje del desarrollo, el impulso de inversión. No se ha tomado ninguna decisión, todo está paralizado. Parece que la pelea la ganaron los grupos radicales, porque en política hay que tomar decisiones y acá no se ha tomado ninguna decisión. Eso es lo primero que ha agravado la economía. Segundo, se habla de construcción, donde hemos visto un gran retroceso en construcción. ¿Por qué? Porque todos los que quieren invertir en construcciones no lo pueden hacer porque los terrenos los invaden. Entonces hay que dar garantías a las personas que quieren invertir en propiedades, en casas, en viviendas, ¿no? En tercer lugar, que se han hecho de un fardo espantoso. Este gobierno, en vez de hacer un corte, se metió en el hombro Chinchero, por ejemplo, ¿no? Que era un proyecto cuestionado, que olía mal. Chinchero, además, beneficiaba, como lo ha dicho el mismo gobierno, a una empresa que además no invertía, pero que tenía un beneficio de 40 años de administración. Y yo no lo digo solo, ¿eh? Las encuestas dicen el 81% rechazaba Chinchero. Entonces, ¿para qué siguieron con Chincheros? Que ha significado la caída de un ministro, el caso del ministro vicepresidente de la República, Vizcarra, que yo creo que es una persona con capacidades profesionales indiscutibles. Va a significar un problema al actual ministro de Economía, se está significando un problema al Contralor. Han salido viceministros y se ha generado una innecesaria confrontación para después terminar todo
¿no? Diciendo que se anule el contrato, que es lo que vieron ser el primer día. Entonces, el primer fardo que les ha entregado el señor Humala. Pero también les ha entregado otro fardo, de la inversión en Talara, que es gigantesca y que todos los economistas dicen que no tiene ningún sentido. El gasoducto del sur, que lo han inflado a niveles desproporcionados e inaceptables. El metro subterráneo que eleva los costos. Entonces el gobierno, en vez de definir esos megaproyectos dados con mala, además con empresas que están en graves problemas por denuncia de soborno, los ha continuado y con eso se ha enredado. Yo creo que es un buen momento para el gobierno repensar la situación, escuchar a los economistas, a los independientes y entender que no funciona un gobierno si no hay una concertación inteligente con la oposición. Y en concertar es ponerse de acuerdo en programas y proyectos. Y esto pasa por el llamado que ha venido de algunas voces de los parlamentarios oficialistas de conformar, como ha dicho concretamente el congresista Violeta, un gabinete multipartidario. Es un llamado a todas las fuerzas a decir, ayúdennos que solos no podemos. Bueno, este gobierno es un gobierno bloqueado. El gobierno piensa que concertar con la oposición es conversar entre parlamentarios. No, la política tiene otra dimensión. Es un gobierno muy cerrado, es un gabinete técnico, han podido invitar personalidades que de alguna manera reflejen el pensamiento de otros grupos políticos, pero que sean reconocidas por el país. No han invitado absolutamente a nadie. Mire, yo le pongo, por ejemplo, el caso, ¿no? A nivel de la Cancillería, ellos tienen para designar un 20% de embajadores, que más o menos son 13 embajadores políticos que siempre se nombran 2 años y medio, 2 años y medio. Entonces tendrían para nombrar 26 embajadores, han nombrado uno. Y eso lo han podido dar a personalidades de la cultura, de la academia, no digo políticos, ¿no? Pero no están utilizando los mecanismos del Estado para concertar, para entenderse, para abrir puentes. No, es un gobierno encerrado, enclaustrado, y eso está muy mal. Este llamado a interpelación también del ministro Basombrío, ¿Torne sería el antídoto, el candado, el salvavidas para Basombrío? Es decir, habiendo todavía también las voces de censura o de por lo menos interpelación a la ministra de Salud, hay varias en cola o varios ministros en cola, el censurar o el hacer, en todo caso, que el ministro Torne renuncie, ¿podría ser la salvaguarda para el resto? Primero, no hay que endemoniar las interpelaciones, ¿no? Porque es un mecanismo democrático. Yo pregunto y usted responde. No creo que exista, además, amenaza de censura al ministro Basombrío. Es un ministerio muy complejo, muy difícil. ¿Coincide usted con su correligionario, el congresista Mulder, que ha dicho que desde ningún punto de vista el ministro Basombrío va a ser censurado? Ha hablado a título personal, a título de la célula parlamentaria. Si usted me pregunta, yo le digo, es un ministerio muy difícil, muy complejo, con muchos vericuetos. Lo que pasa es que el ministro dio malas señales mediáticas, habló de escuadrones de la muerte, y eso le comenzó a traer complicaciones. Todo eso puede ser rectificado, pero hay que entender la complejidad del Ministerio del Interior. Yo le decía, por ejemplo, el otro día hablaba con la policía. Y el registro de la policía dice que en los 7 últimos años, vea la estadística, valerosamente la Policía Nacional ha salvado la vida, la policía de salvataje del mar, que se está ahogando, a 10.300 personas, o sea, 10.300 seres humanos, la mitad de ellos menores, que se han salvado gracias a esa acción heroica de la policía. Pero esos temas no se recuerdan solamente los temas oscuros. De tal manera que tenemos que tener un mayor equilibrio en la percepción y en la divulgación de lo que hace la Policía Nacional, y esperaremos lo que diga naturalmente el ministro del Interior, ¿no? Muy bien. Ha salido también el informe de la Comisión de Defensa respecto concretamente al caso de la compra del satélite. Estas compras de Estado a Estado, ¿usted las considera constitucionales? Usted que ha sido canciller, ha sido presidente del Congreso, ¿cree que deberían erradicarse para evitar que vuelvan a suceder escenarios similares? Mire, compra de Estado a Estado, y en esto no estoy adelantando opinión porque no conozco el informe de la Comisión de Defensa, no significan pulcritud, porque siempre compran a través de una empresa. No es el Estado el que vende, lo vende alguna empresa que trabaja en el sector privado. De tal manera que la experiencia nos dice que todos estos mecanismos, todo lo que está sucediendo, tiene que ser revisable. Es cuando hablamos de los gobiernos regionales.
Hay 14 gobiernos regionales cuyos presidentes están presos, han estado presos. Entre otras cosas, ¿sabe por qué? Porque no ha habido fiscalización del Congreso. El Congreso tiene que fiscalizar a los gobiernos regionales, los presidentes de los gobiernos regionales tienen que venir al Congreso y pueden ser sujetos a censuras como puede ser sujeto un ministro de Estado. No son islas. Ellos se han convertido en islas del país y eso está muy mal. Yo creo que el Congreso es la institución que debe, así como mira a un ministro, también debe mirar pues, a un presidente de gobierno regional o a los alcaldes. Y no solamente el Congreso, sino la Contraloría también. Bueno, la Contraloría no tiene que intervenir en todo esto. Entonces, hay muchas reformas que se deben o se pueden hacer. ¿Este sistema de Estado a Estado es la mejor manera de sacudirse de estos controles? No, la mejor manera de sacudirse es actuar con absoluta transparencia. No deben haber compras secretas. Hoy día es imposible. Usted compre 10 aviones y salen todos los periódicos del mundo. Las compras deben ser públicas, abiertas, con intervención de la Contraloría. Y el que gana dice, sí, yo gané limpiamente, demuéstrame que no lo he hecho así. Entonces, eso tiene que hacerse de esa manera, ¿no? Estas experiencias oscuras deben llevarnos pues, a encontrar soluciones inteligentes. Pero tampoco debemos llegar al extremo en el que un solo informe de la Contraloría puede condicionar. No, tampoco la Contraloría una obra, ¿no es dirige cierto? el Estado. La Contraloría no dirige el Estado, la Contraloría supervisa. Puede haber supervisión previa, ¿no? Controla, señala dónde están los defectos, pide correcciones. Pero el que decide es el gobierno, eso definitivamente. Pero fíjese lo que ha pasado, ¿no es cierto? Sí, si pues, Chinchero va, todos estamos bien, y si no, todos nos caemos. Todo eso tenemos que revisar, ¿no? Yo creo que siempre de las experiencias negativas se extrae soluciones positivas, porque así es la vida, ¿no? Lo oscuro termina desapareciendo y vemos la claridad, pero todo pasa por una gran voluntad de concertación, por limpieza, entendimiento, buenas maneras y respeto entre todas las partes. Hubo un buen primer intento propiciado por el señor Cardenal. ¿Cree usted que el diálogo que ahora nuevamente está saliendo a la agenda política debería ser propiciado ya no por la Iglesia Católica, sino por, digamos, el acuerdo nacional, todas las fuerzas políticas, el diálogo etcétera? Siempre es bueno, el diálogo siempre es bueno, es malo que el país Pero se ha dicho un diálogo sincero, como que el anterior fue simplemente para las cámaras, ¿no? Es que hay gente que métele carbón, hay gente que quisiera enfrentarse, que quisiera perseguir, que insulta, que agravia, ¿no? El diálogo es una expresión civilizada y democrática que siempre debe mantenerse. Pero como les digo, fracasado el diálogo, hay que insistir en el diálogo, hay que concurrir en el diálogo. Y una forma, por ejemplo, ya que me retrotrae usted a la primera pregunta, es ¿usted cree que se puede dialogar con una censura? Se encrespan las olas, pues no. Pero si el ministro renuncia, yo creo que se alivian las aguas y se comienzan a abrir pasos a la concertación, donde no solamente deben intervenir. Hay políticos maduros, hay gente inteligente que no necesariamente estén en el Congreso hoy día, ¿no? Que pueden actuar, que pueden intermediar para que esto avance. Lo que queremos es que el Perú crezca, que el Perú avance, que hayan inversiones, que no se pierdan empleos, que exista seguridad. Esos son los deberes, derechos fundamentales de los peruanos. Ahora, el ministro Torne ha dicho directamente que no va a renunciar y soterradamente que probablemente, como lo han interpretado muchos, ha pedido la confianza del Congreso. No lo ha dicho textualmente. ¿Usted qué opina frente a eso? Si no tiene la confianza del Congreso, no puede continuar, pues lo está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que el ministro va a reflexionar. Me parece bien que el Congreso haya hecho un cuarto intermedio, como se dice acá, ¿no? Para ver un proceso ya dado de hasta el reflexión. miércoles, ¿no es cierto? Entonces, para que lo piense bien. Hay que bien. aliviar la crisis. El Perú no merece enfrentamiento. Realmente es un poco cuando vemos los noticieros, ¿no? Vivimos espantados de la violencia, de la sangre, de la muerte. El Perú necesita otras buenas noticias o propuestas positivas. Flaco favor, ¿considera usted el decir de parte del propio presidente que ya tiene su plan de contingencia y su reemplazo? Yo creo que eso fue una metida de pata, ¿no? Pero, bueno, en fin, hay que dejar de paso la metida de pata y hay que avanzar, que es lo que se necesita. Yo venía ayer, el viernes, estoy haciendo un trabajo en el archivo de la Nación y conversando con los trabajadores, todos me decían, oye, usted, ¿cómo puede calmarse las aguas? Eso está mal. Y de repente
me paseo por el Archivo de la Nación, que es el corazón de la historia y la cultura del Perú, porque hay miles de documentos valiosísimos del virreinato, de la República, y ese Archivo de la Nación que está en un sótano del Palacio de Justicia, con ácaros, ¿no? con moho, tiene que ser cerrado y tiene que construirse un nuevo Archivo de la Nación que esté al nivel de la cultura del Perú, de su historia, de sus tradiciones, porque si no todos seremos responsables de lo que está ocurriendo. Permítame solamente este cachito, ¿no? Y he hablado con los trabajadores y me ha impactado, gente valiosísima, jóvenes que ahí miran los archivos, los documentos viejísimos, gastan 1.200 soles, oiga, ¿no? Entonces yo acá aprovecho que esta tribuna del Congreso decirle al ministro de Cultura, por favor, necesitamos, pase usted por el buen camino e impulse la construcción de un nuevo Archivo de la Nación, que es además la posición que siempre hemos tenido en el Congreso. Será para el 2018, porque el presupuesto ya está aprobado para ejecutarse este año, ¿no? Usted sabe, siempre hay una extensión del presupuesto cuando hay buena voluntad. Se puede pedir un presupuesto adicional, ¿no? Muy bien. Esta polarización en la que parece estar el Perú, ¿no es cierto?, en la que se pide a gritos el diálogo, podría también materializarse o en todo caso cuajarse acá en el Congreso con la elección de una eventual mesa directiva en la que solamente estén los representantes de la bancada de la célula parlamentaria aprista y Fuerza Popular versus el resto que ha decidido no integrar. Mire, cuando yo he sido presidente del Congreso, yo he tenido una experiencia muy positiva de una mesa compartida, a excepción del Partido Nacionalista, que ellos no querían nada. Y la mayor experiencia que tuve fue que me encargaron la delicada misión de concertar con todas las bancadas el apoyo a la presentación que iba a hacer el Perú a la demanda contra Chile en La Haya, que fue un logro inmenso para el país, ¿no? Entonces yo hablé bancada por bancada. Y yo lo quiero decir, acá tuve respaldo absoluto de la bancada fujimorista, de la bancada de Acción Popular, de la bancada de LAPRA, en fin, de todas las fuerzas políticas, una demostración de capacidad y de madurez. Y finalmente de los nacionalistas, que también nos apoyaron, y hay que decirlo. Entonces yo sí creo que cuando uno abre mecanismos de concertación es bueno. Y una mesa directiva integrada, que es una mesa administrativa básicamente, y que tiene capacidad naturalmente para priorizar, para políticas, es bueno, ¿no? Y ojalá que sea así. Esto no es una guerra, oiga, esto no es una guerra, no es ni siquiera una batalla, son pequeñas escaramuzas. Lo que interesa es el destino del Congreso, el destino de la nación. ¿Le dará más carne a los leones que hablan del fujiaprismo, que está en contra de la marcha del país y de las inversiones, etcétera? Mire, todo lo que genere pugilato asusta. Usted va por una cantina y ve que quiere entrar y ve que se están agarrando a botellazos, bueno, se retira, porque si se mete le cae un botellazo. De tal manera que hay que evitar a la gente. Hay alguna gente que le encanta tirar botellazos, hay que quitarles la botella. Muy bien. Pasando a un tema ya de carácter internacional, pero que nos atañe obviamente, porque acá hay una negociación en la que ha habido mucha reacción, mucha reactividad también, que es el tema del muro que construye Ecuador en la zona del Canal Internacional. ¿Qué queda por hacer en el Congreso de la República? Además de, obviamente, las voces de protesta. ¿O es una labor netamente de quien dirige la política internacional, que es el presidente de la República con su canciller Luna? Sí, primero yo quiero decirle que lo que se está haciendo en la zona de frontera es una cosecha de los acuerdos de paz que se llegaron entre el Perú y el Ecuador en 1995 y que se han traducido una complejidad de proyectos, 5 grandes autopistas, de las cuales se han construido 2, el proyecto Puyango-Tumbes, que va a facilitar 140.000 hectáreas a la agricultura, se han construido colegios, hospitales en 2 zonas muy valiosas, se han integrado peruanos y ecuatorianos pasan por esa zona, pero Ecuador ha incumplido una cláusula que establece que ningún muro puede levantarse sino a partir de los 10 metros del río Sarumía, ¿no? Ellos lo han construido a los 2,30 metros. Yo creo, ¿y por qué no se puede construir a los 2,30 metros? Porque cuando hay una crecida de agua, rebote el agua y cae al lado nuestro. Entonces yo creo que la diplomacia tiene la habilidad suficiente para solucionar inteligentemente ese problema y yo creo que va a ser así, ¿no? Porque no podemos
afectar una relación bilateral que es estupenda. Ahora, son varios kilómetros, ¿no es cierto? Son varios, claro, son ¿Qué quedaría por hacer? ¿Demolerlo ya construido? 14 no, construido me dicen que hay 2, 3 kilómetros. Son 14 kilómetros, sé que ya están comenzando las reuniones y eso es bueno, ¿no? La diplomacia está para eso, para evitar que los conflictos se acrecenten o profundicen. Ahora, esto ha generado también muchas protestas de los comerciantes, la mayoría de ellos informales, de autosostenimiento, que viven del comercio entre los dos países a menor escala, ¿no es cierto? Un comercio casi de menudeo. ¿Qué hacer con esta masa de gente que genera un problema social? Claro, el comercio está muy bien. Lo que protestan algunos, y tienen razón, que hay contrabando. Entonces la solución no es muros. La solución podría ser, por ejemplo, constituir una policía binacional. Peruana y ecuatoriana sería un paso gigante la integración. Oiga, constituimos en la zona de frontera una policía binacional para controlar en la zona que no hayan contrabandos de personas, de bienes o de mercadería. Ese sería además un caso ejemplar, ¿no? Quitamos el muro y nos integramos, porque el muro es una mala palabra. El muro nos acuerda al muro de Berlín, al muro de Trump, el muro divide, separa, ¿no? Y afecta a la integración. Lo que queremos nosotros es integrarnos. Ese es lo que algunas voces habían criticado en el Ejecutivo, que muchos nos ocupábamos en el muro de Trump, en el muro que divide o que planea dividir México de Estados Unidos, y no hacíamos causa común como peruanos por el muro que estaba iniciando a construir Ecuador. Sí, ¿Hay un doble discurso ahí o no? Sí, porque eso le corresponde a la Cancillería, no le corresponde al Congreso, ojo. Es una potestad de la Cancillería. Ya la Dirección de América de la Cancillería notificó al embajador de Ecuador. Hay reuniones conjuntas y estoy seguro que un tema tan sencillo como ese se va a solucionar. Y en el tema ya de política internacional, ¿qué queda por esperar luego de esta importante reunión para ver el caso crítico de Venezuela? Mira, Venezuela es una desgracia, es una mancha negra en América Latina. Ya están caminando a los 70 muertos. Hay miles de heridos, centenares de detenidos en un país devastado donde vemos que las tropas con las máquinas de guerra entran y toman la ciudad, disparan a los ciudadanos, los vejan, los maltratan, desconocen el poder del legislativo y hacen descarado fraude. Además es un gobierno cruel, cruel. Cuando yo he visto la foto de ese niño de 17 años que tenía una flor en la mano y que le lanzaron una granada en el pecho, granada en el pecho y le abrieron un boquete, realmente me conmoví, y más me conmoví cuando vi que la gente del gobierno decía que él mismo se había hecho eso con una bazuca, una infamia, por supuesto. Están matando a mucha gente. Cuando yo veo ayer a la esposa de Leopoldo López, a quien algún día tenemos que darle el Premio Nobel de la Paz, porque es un héroe de la resistencia civil, con sus 2 hijos parados en el penal y que no los deja ingresar por el Día del Padre, realmente yo digo, no solamente es un gobierno malo, es un gobierno donde la violencia es extrema y la mayor cantidad de asesinatos en América Latina, de inflación, sino es un gobierno cruel. Y con personajes repletos de fanatismo, ¿no? Que incluso le pueden faltar el respeto al presidente de la República, llamándolo que es una persona que tiene palabras fúnebres y que saque prácticamente las narices de su gobierno, ¿no es cierto? Si usted me pregunta qué hubiera hecho yo si fuera en esta época canciller, yo hubiera recomendado, oiga, de una vez, ¿no? Retira al embajador. No, ya tenemos retirado al embajador, que es un buen paso que ha dado el presidente Kuczynski, que hay que saludarlo, como también fue un buen paso que el presidente y el Congreso de la República recibieran a las familias de los detenidos, pidieran por elecciones libres y por la libertad de los presos políticos. Yo le decía, yo lo que haría, bueno, esto no da más, el Perú da una señal de fuerza. El Perú retira, suspende relaciones diplomáticas con Venezuela y pide el retiro de su embajador que está en Lima. No sabemos haciendo qué, porque el nuestro ya lo hemos retirado. Entonces, acá hay que tomar medidas fuertes, porque no entienden. Al presidente lo han insultado, señor canciller Luna. El presidente ha sido ofendido, le han llamado colono, le han dicho lo que están acostumbrados los venezolanos, este gobierno, a decir y que no pasa absolutamente nada. Entonces, yo creo que hay que avanzar. Acá, por ejemplo, ya hay una política de Estado. Yo he visto pronunciamientos notables del Congreso de la República y lo felicito en su absoluta mayoría a favor de la paz, de la democracia y las elecciones. Me mandaban las notas, por ejemplo, los dirigentes de Venezuela que se sentían muy honrados lo que había hecho el Congreso del Perú. Entonces, si el Congreso del Perú tiene esa línea y el Poder Ejecutivo tiene esa línea, y hay pues una política de Estado.
se está realizando la reunión con la OEA, ¿no? Oiga, hay que ser firmes. Acá vemos que hay 3, 4 países caribeños que impiden una votación porque han cambiado los principios por la mercadería. Ellos forman parte del llamado Petrocaribe, donde les regalan prácticamente la gasolina, los pagan a 1% de interés, se han construido refinerías. Entonces cambian valores y principios, permiten la matanza con tal de seguir recibiendo gasolina barata. Es una vergüenza, me digo, lo que hacen algunos países caribeños por canjear los valores por granjerías económicas. Y que esto no termine pues en el blanqueo de esta situación con la Constitución a la medida que quiere no, pues el presidente es una vergüenza. Maduro, ¿no? Entonces, yo creo que ya en eso sí hay una conciencia, no solamente del Congreso, del Poder Ejecutivo, sino del país en su conjunto. Queremos paz, queremos democracia, queremos libertad, queremos que suelten a los presos políticos y queremos que termine un régimen de crueldad como es el que actualmente existe en Venezuela. Muy bien, ha sido un gusto dialogar con usted. Lamentablemente el tiempo no da para más. Encantado de tenerlo. Hasta una próxima oportunidad. Y nosotros volvemos con lo último del programa, amigos. Muy bien, amigos de Pulso Parlamentario, hasta aquí esta edición de nuestro programa. Será hasta una próxima oportunidad, como siempre, gracias a Congreso Televisión y Radio Congreso. Con ustedes, Álvaro Maguiña se despide y será hasta muy pronto. Muchísimas gracias por su audiencia.